La siguiente maniobra es la maniobra de caída de miembro superior. En esta también vamos a valorar supraespinoso. Lo que se hace es colocar una abducción pasiva de los miembros superiores del paciente y se le pide que se quede en esta posición. El examen será positivo cuando el paciente no pueda mantener la posición. Bueno, la siguiente maniobra es la maniobra de Neer, es para ver pinzamiento subacromial. Consiste en fijar escápula y realizar una flexión. Si es que el paciente presenta dolor, es un test positivo. La siguiente maniobra es la maniobra de Hawkins-Kennedy, igual es para ver pinzamiento subacromial. Esta se realiza de la siguiente manera: se pide al paciente que flexione 90 grados y flexione 90 grados haciendo un pulcro. Es positiva cuando el paciente tiene dolor. Bueno, la siguiente maniobra es la maniobra de arco doloroso, sirve para ver pinzamiento subacromial. En esta se le pide al paciente que eleve el miembro afectado y aparecerá dolor entre 60 a 120 grados. La siguiente maniobra es la maniobra de Job. Esta también nos sirve para valorar supraespinoso. En esta se pide que el paciente flexione a 90 grados el miembro afectado, realice una abducción de 30 grados y una pronación máxima. Se pone resistencia. La prueba será positiva cuando el paciente demuestre dolor a esta prueba. La siguiente maniobra es la maniobra de Jochum. En esta se pide que el paciente coloque su mano en el hombro contralateral del miembro superior afectado. Esta nos sirve para ver pinzamiento subacromial. Se pide que el paciente eleve el codo contra resistencia. Será positivo cuando hay dolor. Bueno, la siguiente maniobra es la maniobra de abducción. En esta vamos a valorar supraespinoso. Se pide al paciente que realice la abducción de sus extremidades superiores contra resistencia. El paciente será positivo cuando tenga dolor o cuando muestre la incapacidad para realizar la abducción. La siguiente maniobra es para valorar subescapular, la maniobra de Herbert. En esta se pide al paciente que coloque el miembro afectado en la espalda y que se pare. En esta maniobra se considera positiva cuando el paciente no pueda separar el miembro de la espalda o aplicando resistencia no pueda mantener la resistencia. La siguiente maniobra es el test de abducción contra estrés. En esta vamos a valorar supraespinoso. Se pide al paciente que realice la abducción de sus miembros contra resistencia. El paciente debe vencer la resistencia o no debe presentar dolor. Será positivo cuando sea doloroso. La siguiente maniobra es para valorar subescapular. En esta es la llamada maniobra de Napoleón o belly press. En esta se pide al paciente que con sus extremidades superiores realice una compresión de su abdomen, realizando una anteversión de los codos. La maniobra será positiva cuando no pueda mantener la anteversión de los codos. La siguiente maniobra se llama rotación interna contra resistencia, es para valorar subescapular. En esta se pide que el paciente flexione su codo a 90 grados y realice una rotación interna forzada. Será positivo cuando el paciente no pueda vencer esta resistencia o haya dolor. La siguiente maniobra es la maniobra de Jergenson. Esta nos permite valorar la porción larga del bíceps. En esta se pide que el paciente flexione a 90 grados su codo, se pone resistencia y se pide que haga una pronación contra resistencia. La prueba será positiva cuando el paciente presente dolor o incapacidad de realizar el examen. La siguiente maniobra es la maniobra de Paté. Nos sirve para valorar rotadores externos, infraespinoso y redondo menor. En esta consiste en realizar una abducción de 90 grados del hombro y una flexión de 90 grados del codo. Se pide al paciente que venza la resistencia. Será positiva cuando el paciente presente dolor o no pueda vencer la resistencia. La siguiente maniobra es el test de rotación externa contra resistencia. Esta nos sirve para ver músculos rotadores externos, infraespinoso y redondo menor. Esta consiste en realizar una flexión de 90 grados y realizar una rotación externa contra resistencia. Esta maniobra será positiva cuando el paciente no pueda vencer la resistencia o presente dolor. La siguiente maniobra es para valorar lesión tipo SLAP.
Esta es la maniobra de O'Brien. Se pide que el paciente realice una flexión de hombro a 90 grados, una supinación máxima y se aplica resistencia. Y se solicita que realice pronación máxima y nuevamente se aplica resistencia. Esta maniobra será positiva cuando a la primera maniobra es dolorosa y la segunda alivio. La siguiente maniobra es la de estrés bicipital. En esta vamos a valorar lesiones tipo SLAP. Se pide al paciente que realice una abducción de 120 grados y que intente tocarse la parte posterior de su cabeza contra resistencia. Será positiva cuando el paciente presente dolor o incapacidad de hacer la prueba. La siguiente maniobra es para valorar la porción larga del bíceps. Esta es la maniobra de Speed Up, en la que se solicita que el paciente realice una flexión del hombro con su palma hacia arriba y venza resistencia. Será positiva cuando el paciente no pueda vencer esta resistencia o presente dolor. El siguiente test es para valorar inestabilidad de hombro. El primero es el test de compresión. En este realizamos una flexión pasiva del miembro y una compresión a nivel posterior. Esta prueba será positiva cuando haya signos de pinzamiento a nivel de la porción larga del bíceps. La siguiente maniobra es para valorar inestabilidad de hombro. Se llama test de aprehensión anterior. En esta realizamos una flexión del hombro a 60 grados, una flexión del codo, estabilizamos la escápula y realizamos una maniobra como que fuéramos a luxar el hombro. Debe hacerse también a 90 grados y debe hacerse a 120 grados. Esta maniobra será positiva cuando el paciente manifieste sensación de luxación. Se hace a estos tres niveles debido a que se valoran los ligamentos glenumerales superior, medio e inferior. La siguiente maniobra es la maniobra de lanzamiento. Esta nos va a servir para valorar inestabilidad anterior de hombro. En esta solicitamos al paciente que haga el movimiento como que fuera a lanzar y oponemos resistencia. Esta será positiva cuando el paciente manifieste dolor o aprehensión con la sensación de luxación anterior de hombro. La siguiente maniobra es la maniobra de fulcro. En esta vamos a valorar inestabilidad anterior del hombro. Se valora con el paciente en decúbito supino. Esta lo que se hace es colocar la mano del examinador bajo la articulación del hombro y se realiza una abducción. Será positiva cuando el paciente presente una sensación de aprehensión. La siguiente maniobra es la maniobra de Leffert. En esta también valoramos inestabilidad anterior de hombro. Esta consiste en fijar la escápula y sentir con el índice la cabeza humeral. Esta consiste en hacer un cajón anterior. Se desplazará la cabeza humeral hacia anterior y lo que nos marcará la diferencia es la distancia entre el dedo índice y el dedo medio. La siguiente maniobra es para valorar inestabilidad anterior de hombro. Es la maniobra de Gerber y Gans. Se pide al paciente que deje su extremidad superior fuera de la camilla de exploración. Se estabiliza la escápula y se realiza una maniobra de traslación anterior como en la maniobra del Lagman. Será positiva cuando vemos un desplazamiento hacia anterior. La siguiente maniobra es para valorar inestabilidad anterior y posterior. Es la maniobra de Shift Test. En esta vamos a fijar la clavícula y la escápula y vamos a realizar un movimiento de anteriorización y posteriorización del hombro. Esto nos indicará inestabilidad. Será positivo cuando tengamos desplazamiento, ya sea anterior o posterior. La siguiente maniobra es para verificar inestabilidad inferior. Esta es la maniobra del surco. En esta se pide al paciente que esté en sedestación, se coloca inmovilizando el hombro contralateral y se realiza una tracción hacia abajo. Será positivo cuando se manifieste un surco subacromial. La siguiente maniobra es para valorar inestabilidad posterior. En esta se pide, es el test de aprehensión posterior. En esta se pide que el paciente realice una abducción de 90 a 110 grados y una flexión de 20 a 30 grados. Se estabiliza la escápula y se realiza una compresión posterior. Si es que el paciente presenta sensación de aprehensión, será positivo. La siguiente maniobra es para valorar inestabilidad posterior, es la maniobra de Fukuda. En esta colocamos el pulgar en la espina del omóplato y el índice y medio en la cabeza del húmero. Realizamos un cajón posterior. Será positivo cuando haya desplazamiento hacia posterior.